viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene. Y compañeros, muchas gracias, no saben lo que vale el acompañamiento de la forma que sea cuando uno está detenido. Yo digo, nunca estuve preso porque a mí no me van a sacar la posibilidad de soñar, ni de creer, ni de estar orgulloso de lo que hicimos, pero la verdad que hoy no hay nada que festejar, hay que trabajar para que no haya un solo preso político en la República Argentina, nadie. Esta democracia no resiste lo que está pasando, no resiste que se cree un sentido común de los atributos del condenado a personas que están detenidas por motivos políticos. Así que muchas gracias, pero es mucho más lo que falta y hagámoslo todos juntos. Que es otro signo de debilidad. De hecho, la primera frase que escucha cualquier persona que vaya a ponerse vidrioso los ojos con un mínimo grado de humedad porque se emocionó, ya sea porque está contenta o porque está triste, lo primero que va a escuchar de cualquier interlocutor pelotudo que está al lado es: no llores. Es la única frase que se escucha. Nosotros tenemos prohibidísimo llorar. No se puede. Tenemos la sensación de que el llanto es como una especie de surco profundo donde vamos a caer y no vamos a salir nunca más de ahí. Y el llanto no es así. O el debilidad, llanto, ¿no? Como debilidad también. Debilidad o manipulación. El llanto tiene una curva que es igual que las curvas de estadística. Parte despacito, sube, empieza a subir la intensidad del llanto, llega como un pic, que es como el Festival del Moco, y de ahí baja hasta que desaparece, digamos. Pero nosotros cuando vemos a alguien llorar, intervenimos la curva porque nos asustamos. Entonces le damos agua, le pasamos un remedio, le decimos que nos cuente lo que le pasa. Es súper difícil hablar y llorar al mismo tiempo. La gente tiene que llorar primero, después me dirá qué mierda le pasa, pero objetivamente no puede mantener esta sensación de no poder intervenir el tema emocional. Por eso tenemos cosas tan paradójicas que hoy día un funeral es cuando la viuda está drogada y recibe a la gente como si fuera un cumpleaños, porque no entiende nada, porque ¿para qué se le medica? Para que no joda. Porque como no sabemos qué hacer con el llanto del otro, porque el llanto del otro nos genera angustia, entonces lo bloqueamos. Y ustedes que son jóvenes, están entrando en un juego que es aún más peligroso, que para reírse a carcajadas, muchas veces, tienen que estar borrachos. Probablemente no han visto a su madre mearse la risa nunca, ni a su papá tampoco. Y eso es un problemón grave que tenemos nosotros hoy día, donde hay muchos adolescentes como ustedes y niños, incluso yo en las investigaciones me encuentro con niños de 7, 8 años, que castigan y retan a sus padres cuando se ríen fuerte, porque les hacen pasar vergüenza. ¿Cómo estaremos de enfermos? Que un papá que esté contento, que se ría, que cante, que baile, que haga el ridículo maravilloso de estar vivo, es reprendido por sus propios hijos como un signo de desubicación. Y donde ustedes, al no tener desarrollado las habilidades sociales, porque para más remate, llegó este Dios del siglo XXI, que al igual que la Santísima Trinidad tiene 3 elementos: celulares, computadores y televisores. Ese Dios, que se llama Dios pantalla, les impidió conversar. Entonces ya ni siquiera manifiestan emociones a través de las conversaciones, porque las emociones las expresan los emoticones. Entonces si están contentos, la carita es contenta; si tienen tristeza, depende de cuánta. Si tienen poca, es la carita que tiene una lágrima nomás. Si tienen mucha tristeza, mandan una que yo no sé si suda o llora, pero le cae mucha agua de la cara. Entonces si estoy enamorada, mando corazones de todo tipo de vibraciones y movimientos y que laten. Si estoy decepcionada, el corazón lo mando roto, y el otro tiene que interpretar lo que yo estoy intentando mandar. Y eso, si a mí hay algo que me preocupa de la generación joven, en el logro de sus propios sueños, de los que ustedes están tratando de conseguir, y que seguramente van a terminar haciendo cosas muy distintas de las que tienen planificadas, porque la vida es así, sorprendente, es que no vaya esto de la mano con el aprendizaje emocional que necesitan tener. Ustedes no van a solucionar problemas de pareja por mail, ni por WhatsApp, ni por FaceTime, ni por ninguna otra pelotudez que se vaya a inventar seguramente de aquí hasta que yo me muera.
Ustedes van a resolver problemas en la vida de frente. Necesitan saber mirar a los ojos y no hacia abajo. Hemos llegado a la estupidez de que en vez de corregir los hábitos tecnológicos, estamos colocando semáforos en el suelo. O sea, el cultivo de la voluntad desapareció, porque hay que hacerles todo fácil. Y resulta que lo que es fácil no produce placer a la larga. Yo he tenido la fortuna de tener una vida muy difícil y eso me ha obligado a tener que levantarme muchas veces. Y rescato algo que decía la hermana. Creo que el mayor error que han cometido los padres con ustedes, que hemos cometido, como yo también soy mamá, tengo un hijo de 26 y una mujer de 23, es darles mucho más de lo necesario. Me llamo Pablo Hasél y soy un rapero al que el Estado español puede condenar hasta 12 años de prisión por hacer canciones y escribir en Twitter. Hace 3 años ya fui condenado por la Audiencia Nacional, un tribunal heredero del Tribunal del Orden Público franquista, a 2 años de prisión por hacer canciones solidarias con las presas políticas antifascistas. Ahora, el 1 de febrero, este tribunal volverá a juzgarme. Puede condenarme hasta 5 años más de prisión por hacer canciones criticando a la monarquía, escribir tuits denunciando la brutalidad policial y el exterminio de presas revolucionarias como Isabel Aparicio por desatención médica. Además, tengo otras causas pendientes también por opinar. Una es por despreciar a un jugador de fútbol nazi, por la que me acusan de delito de odio. Aquí somos los antifascistas quienes somos acusados de delitos de odio contra el nazismo y no a la inversa. Y la otra es por denunciar que la policía local de Lleida utilizó un falso testigo para encubrir en el juicio una brutal paliza a un compañero que estaba enganchando carteles a favor del derecho a la autodeterminación. Como digo, estos 2 años de condena firme que ya tengo, más todas estas causas, pueden llevarme hasta 12 años a la cárcel. Mi caso no es el único. Hace un par de meses, Alfredo Remírez entró en prisión por escribir en Twitter. También otros raperos han sido condenados a prisión por sus letras. En el Estado español, la libertad de expresión, como tantos derechos más, no se respeta. Solo los fascistas la tienen. La tienen para desear asesinatos de inmigrantes, homosexuales, antifascistas, etcétera, etcétera. Grabo este vídeo para que se conozca este caso y otros tantos más, porque los grandes medios del régimen o los ocultan o los justifican manipulando. En el Estado español no hubo ruptura alguna con el fascismo, por eso no es de extrañar que esto suceda, cuando el propio partido de gobierno fue fundado por un criminal fascista y hace homenajes a la División Azul que combatió junto a los nazis. En muchos otros países, que tampoco es que sean democracias ejemplares, se sorprenden por el nivel de represión y de ausencia de libertad de expresión en el Estado español. Ni siquiera en Estados Unidos se encarcela a raperos por el contenido de sus canciones. Ni un solo torturador o asesino fascista del régimen de Franco ha pasado un solo día en prisión. Sin embargo, ya hay un tuitero preso y unos cuantos raperos y tuiteros estamos pendientes de entrar en prisión. Eso lo dice todo. Menos a los fascistas y a sus colaboradores, esto nos afecta a todos y todas. O nos unimos, saliendo del individualismo, para luchar por este derecho y tantos más, o nos van a seguir machacando. Mañana puede tocarte a ti por criticar a la monarquía, denunciar la brutalidad policial o señalar a los culpables de negar una vida digna a la inmensa mayoría. Porque sin libertad de expresión para el antifascismo no puede haber democracia. Os pido que este vídeo se difunda para que llegue al mayor número de personas posible, sobre todo también en otros países, para que se sepa lo que está pasando en el Estado español. Je vois un rapport de force effectivement violent, mais en même temps, comme spécialiste, disons, de la violence des riches, je dis que qui sème la misère récolte la colère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les travailleurs d'Air France ont subi, depuis que le PDG, M. Alexandre Begougne de Juniac, a pris ses fonctions en 2011, il y a eu déjà 10 000 salariés qui ont été mis à la porte, enfin licenciés. Là, c'est 2 900 et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une petite réserve de 5 000 salariés
qui seront licenciés après les élections présidentielle de 2017 pour ne pas gêner des candidatures qui iraient dans le sens des intérêts de l'oligarchie. Mais ce que je veux essayer de montrer, c'est que si vous voulez, les travailleurs aujourd'hui sont traités de coûts, de charges, de dépenses, de ressources, de matières premières, de ressources productives dans le parc des avions d'Air France. Et à partir du moment où la violence des riches qui, elle, n'est pas visible, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette violence de ceux qui veulent supprimer le SMIC en France, qui trouvent que les travailleurs coûtent toujours trop cher, c'est une violence qui se passe dans le huis clos, dans les salons feutrés de l'entre-soi des beaux quartiers, qui n'est pas visible. Et les travailleurs, c'est regrettable, mais c'est comme ça, ils n'ont pas d'autre moyen que celui qu'ils ont mis en œuvre là. Et ce qui est extraordinaire, pour moi, c'est l'hystérie médiatique qui s'est emparée de cette affaire et qui, au final, stigmatise les travailleurs et, enfin, le roi est quand même nu, hein, voilà, il y a une image forte de ce point de vue, mais les travailleurs sont de cette façon-là criminalisés, stigmatisés. Si vous voulez, c'est un petit peu, alors je veux pas du tout, c'est pas pour me mettre en avant, mais si vous voulez, avec mon mari, par exemple, on est très souvent taxé de populistes. Hein. Avant de discuter de notre travail, on est taxé de populistes. Parce que simplement, on revendique une société avec plus de justice et moins d'inégalité. C'est quand même pas grave, vous pouvez pas me dire, docteur. Hein. Eh bien, moi, je leur dis à tous ces gens qui défendent les intérêts, comme M. Valls l'a fait, les intérêts des puissants, de l'oligarchie à laquelle il appartient, moi je dis que ce sont des bourgeoisistes, que ce sont des militants du système néolibéral et que les travailleurs, ils défendent aussi leurs intérêts et leur droit à simplement vivre normalement sur cette terre où ils sont de passage comme nous tous. Par rapport à cette idée de tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée d'une violence qu'on essaye de nommer chacun à sa façon, eh bien nous avec mon mari nous proposons des lunettes très spécifiques aux téléspectateurs, c'est-à-dire nous analysons à partir de nos enquêtes sociologiques une véritable guerre de classe que mènent les plus riches contre les peuples. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que les plus riches, les plus puissants s'adaptent parfaitement aux nouvelles technologies et au développement technologique d'une société qu'ils s'accaparent. Et du coup, les travailleurs, les classes moyennes et les classes populaires sont laissés de côté. Et il y a une phrase du pape François que je trouve très belle. Il écrit « Les ouvriers sont passés du statut d'exploité à celui de déchet ». Et c'est cette notion, comme j'ai dit tout à l'heure, de coûts, de charges, de déchets, de parasites, de parias, de voyous, alors que nous, dans nos enquêtes, qui sont les voyous dans notre dernier livre? Eh bien, écoutez, ce sont les fraudeurs les plus riches qui privent des recettes fiscales de l'État français des dizaines de milliards d'euros, qui font que s'ils payaient à la hauteur de leur fortune leurs impôts, eh bien nous n'aurions plus de trou de la sécurité sociale, plus de déficit et plus de dette publique. Donc vous voyez cette idée d'une guerre des riches avec des armes très diverses, dont des armes économiques, des armes idéologiques, des armes linguistiques, toutes sortes d'armes, même la corruption de la pensée à travers la corruption du langage, font qu'on en arrive à des situations d'incohérence, de violence, qui sont difficilement maîtrisées, mais que c'est à nous, intellectuels ici grâce à vous, Frédéric, d'essayer de déconstruire et de reconstruire d'une façon honnête et calme. On leur demande de consentir, d'être assujettis au diktat des actionnaires qui veulent toujours plus de dividendes. Cette scène est absolument bouleversante parce qu'en réalité, on nous met en contact, cette femme, avec des cadres qui ne sont pas responsables directement de la situation et du coup, il n'y a pas de dialogue possible. Et ce qu'on sent très bien dans ce soir, avec ces images, c'est qu'il y a une colère extrêmement profonde je pense de tout le peuple français, puisque vous savez que la concentration des richesses
en quelques mains est absolument énorme, puisqu'il y a 85 individus sur la Terre qui concentrent autant que la moitié de la planète. L'année prochaine, ce sera 60 Crésus. Donc, on va dans une espèce d'enfer épouvantable pour les classes populaires, et cette femme, elle le sait, et elle est désespérée. À la suite des licenciements de Continental, et je m'arrête, aujourd'hui, 6 ans après, il y a 500 personnes qui sont toujours au chômage, il y a eu 10 suicides et 300 divorces. Elle est où la violence ? Le néolibéralisme est absolument dans toute l'Europe, le néolibéralisme est mondialisé, c'est-à-dire qu'on a véritablement une classe sociale qui occupe tous les sommets de tous les États, de tous les pouvoirs, et la vraie violence, que je voudrais dire, juste pour terminer pour ce qui me concerne, pour moi la vraie violence, c'est que justement vous avez M. Hollande, M. Valls, qui se sont fait élire, enfin en tout cas pour M. Hollande, sur des valeurs de gauche. Mon principal ennemi, c'est la finance, tous les engagements qu'il a pris et qu'il n'a pas tenus, et qui aujourd'hui sert la soupe aux plus riches, au patronat, aux entreprises, en tout cas aux plus riches, et au contraire, et traite les salariés en colère de voyous, c'est inacceptable. Et donc cette violence-là, c'est-à-dire une classe sociale consubstantiellement corruptrice, en quelque sorte, puisqu'il n'y a plus l'État, il n'y a plus la finance, l'industrie. Maintenant, c'est une classe qui coiffe l'ensemble de tout cela et qui concentre toutes les formes de richesse et toutes les formes de pouvoir. Et ça, c'est la vraie violence que nous avons à vivre aujourd'hui dans la société. Oui, je trouve que toutes les innovations technologiques et ce que vous appelez la bureaucratie, et qu'on pourrait appeler aussi la technocratie, tout dépend comment on les utilise. Et pour nous, la bureaucratie, la technocratie à l'échelle de l'Europe, c'est une façon de tuer la démocratie. C'est-à-dire, ça met un écran de fumée qui vient empêcher la communication entre les citoyens et les oligarques qui aujourd'hui occupent toutes les institutions comme le FMI, qui ne sont pas des institutions élues, qui sont des institutions qui sont créées par les oligarques pour défendre leurs intérêts à l'échelle du monde. Bueno, ahora el segmento que te prometí, para que vos te manifiestes, digas lo que te parezca. Vamos a escuchar a este político chileno de derecha y nos mandás tu WhatsApp. Por WhatsApp nos mandás, el que dice acá abajo, nos mandás tus opiniones. Puede ser escritas en un WhatsApp de texto, puede ser un mensaje de audio, o puede ser que te filmes, como lo haces. Ya estás acostumbrado a hacerlo, te filmás y nos mandás tu opinión sobre qué te pareció lo que dijo este político chileno. O sea, depende de lo que entendamos por derechos, porque te fijas, nosotros podemos tener una constitución como la de la Unión Soviética que garantizaba todo tipo de derechos a todos, y a nadie se le cumplía. Porque todas estas cosas de los derechos que garantiza el Estado, los famosos derechos sociales, tienen que pagarse. Alguien tiene que financiarlos, y eso es lo que tenemos que entender de una buena vez en este país. Cuando uno dice, tengo derecho a la universidad gratis, lo que está diciendo es, tengo derecho a que otra persona me pague a mí la universidad. Eso es lo que está diciendo, nada más. Tengo derecho a que otro me trabaje gratis y me pague la universidad. Punto. Esa es la realidad económica. Filosóficamente podemos tratar de justificar esto, pero es que económicamente es así. Y si tú no tienes suficiente gente a la cual sacarle esos recursos para financiar las demandas, o no tienes la suficiente riqueza, ¿cómo la financias? No tienes cómo financiarlo. Entonces tú puedes tener todos estos derechos que quieren meter ahora en la Constitución en Chile, y puedes tener derecho, oye, en la Constitución de Ecuador dice que los ecuatorianos tienen la obligación de ser hacendosos, de ser esforzados. Tú puedes poner en la Constitución que los chilenos tenemos la obligación de ser súper honestos y nunca engañar a nadie. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Si la realidad es mucho más compleja que eso, tú tienes que tener instituciones que te permitan, en un mundo de recursos escasos y necesidades ilimitadas, tener la mayor cantidad de recursos disponibles para todo el mundo. Y esta es la gran paradoja, eso pasa porque el Estado intervenga lo menos posible, no porque intervenga lo más posible, más allá de cierto esquema de redistribución que puede hacer. Entonces, a mí me da la impresión,
y con esto voy terminando, es que nosotros, si es que seguimos así, ojalá no, pero si seguimos así vamos a terminar como en Argentina, donde todo el mundo tiene derecho a todo, hasta las cirugías plásticas reciben subsidio. Creo que es el único gasto sensato que hace el gobierno allá por lo demás. Pero todo el mundo tiene derecho. Y tú vas a la Universidad de Buenos Aires, y es un desastre esa universidad desde el punto de vista de cómo se despilfarran los recursos. El graduado de la Universidad Pública Argentina, Estatal Argentina, se los digo a todos ustedes aquí para que tengan claro cómo funciona, pero nosotros no nos vamos a acercar a los suecos o a los alemanes, no. Si hacemos algo así, va a ser más parecido a Argentina, créanme. Es más caro que el de la universidad particular pagada más cara de Argentina, en promedio. ¿Es eso sensato? ¿Ese despilfarro de recursos de gente que lo necesita? Y donde estudia además la mayoría de los que van de los segmentos de mayores ingresos. ¿Tiene sentido una cosa así? Pero es derecho. Y obviamente una vez que tú ya diste esos derechos, tratar de quitarlos después, yo creo que o sea, no es que crea, es prácticamente imposible. Entonces así se te abre una caja de Pandora y que no termina nunca, porque derecho a esto, ¿y por qué no derecho a lo otro? ¿Por qué no derecho a la salud, obviamente, pero también a la vivienda gratis y de calidad? ¿Por qué va a ser más importante la educación universitaria que la vivienda gratis y de calidad? ¿Por qué la gente que está sentada en la última fila aquí en la sala no tiene derecho a la vivienda gratis y de calidad? De repente la gente mayor que no fue a la universidad o ya fue, lo que necesita es eso, y no educación universitaria. Para ellos es mucho más importante. ¿Por qué no darles eso gratis también? Y transporte gratis para la gente que vive aislada, y alimentación gratis, no es el caso más importante que todo lo demás, y vestimenta gratis. Todas esas cosas deben ser derechos. ¿Por qué no? Eso es lo que yo no logro entender. ¿Por qué unas cosas son derechos y las otras no? O sea, si ya vamos a pedir derechos, pidámoslos de manera consecuente. Y todos vamos a estar felices porque no vamos a tener que trabajar, vamos a tener todo gratis. I think you've all heard about my 16 years old friend and cousin, Ahad Tamimi. That was arrested by the Israeli military occupation soldiers just because she didn't let those soldiers to go in her house and shoot fire from her house on the children that was playing near her house. My name is Jana Jihad and I am 11 years old and I am the youngest journalist in the world. We're now in the entrance of Ahad's house. Like when she pushed the soldier, it was here. And the soldier wanted to go up there to shoot fire from there on the children that was there. Why do they want to shoot the kids that are playing? The reason that they shoot the children, because they're Zionist people that want to kick us out of our land and to be refugees and to take all of this land and make it the name of Israel. That will never happen. A very bad life, and like we suffer every day because of that occupation. I see that yes, my family is targeted because we chose and decide to follow our duty and responsibility and to resist this occupier. They will use what they can to punish Ahad and punish the family and keep my wife and my daughter, my niece, as long as they can in the jail. I wish that we all, children around the world, because we are the next generation, we have to put hand to hand to free Palestine and to make this world a world of peace, a world of love, a world of equality and justice. And I wish our messages came to your hearts and that you can spread this message to your friends so it can go to the whole community. Y compañeros, muchas gracias, no saben lo que vale el acompañamiento de la forma que sea cuando uno
está detenido. Yo digo, nunca estuve preso porque a mí no me van a sacar la posibilidad de soñar, ni de creer, ni de estar orgulloso de lo que hicimos. Pero la verdad que hoy no hay nada que festejar, hay que trabajar para que no haya un solo preso político en la República Argentina, nadie. Esta democracia no resiste lo que está pasando, no resiste que se cree un sentido común de los atributos del condenado a personas que están detenidas por motivos políticos. Así que muchas gracias, pero es mucho más lo que falta y hagámoslo todos juntos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos de nuevo el sábado próximo a las 20 por acá, por la televisión sindical con más Se Viene. Se viene. Se viene, se viene. Uy, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. No sé qué pasa, pero se viene, se viene.